A ver, entonces, hasta el momento lo que hemos establecido es primero lo que es la definición de derivada. Eso fue lo que vimos la sesión anterior. La semana anterior. Entonces, cuando definimos derivada, el concepto que incluimos fue el de cambio. En el cual, pues si yo tenía una función, lo que veíamos con la derivada es, a partir de un punto, un valor determinado del dominio, podemos saber cuál es el cambio de la función al momento de incrementar ese valor del dominio. Y entonces, a partir de esto, pues podríamos definir la recta tangente a una curva, pero a final de cuentas la derivada lo único que nos indica pues es cambio en la función. Bien, vimos algunas reglas de derivación. Las reglas de derivación más generales, en las cuales tomamos en cuenta las constantes, la regla de la derivada de una constante, de la regla de derivación de la función potencia, las reglas de derivación de las operaciones con funciones, donde incluimos la linealidad, que es la derivada de una suma de funciones. Incluimos también lo que es el producto de funciones, el cociente de funciones y la función compuesta, donde una de las reglas primordiales para la derivación pues es la regla de la cadena. Y dentro de esta regla de la cadena pues nada más dimos una pequeña introducción a lo que es la derivada de la inversa. Y digo una pequeña introducción porque solamente conocimos la regla, la aplicamos con una función no muy, por un error mío, una función no muy trascendente, pero el día de hoy pues ya vamos a tomar esa regla para encontrar algunas derivadas de funciones inversas, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es ver derivadas de las funciones, algunas funciones trigonométricas y ver un par de derivadas especiales que en este caso tienen que ver con la función exponencial y la función logarítmica, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a considerar es primero que ya habíamos visto lo que es la derivada de la función seno. Vimos como un ejemplo para con derivada por definición. Encontramos que la derivada de la función seno de x es igual al coseno de x. Entonces, a partir de las otras reglas de derivación, aquí ya no vamos a utilizar como tal la definición de derivada. Lo que vamos a hacer a continuación pues es encontrar lo que es la derivada de la función coseno y verificar una que otra derivada
de función trigonométrica, ¿sí? Lo que vamos a utilizar para encontrar la derivada del coseno y ya después la derivada de otra función trigonométrica, la que ustedes me indiquen, vamos a encontrar entonces la derivada, primero la derivada del coseno, para que a partir de las derivadas de seno y coseno ya podamos encontrar otra. Entonces, lo primero que voy a hacer es esto. Pues sabemos que existe la identidad trigonométrica fundamental. Bueno, ahora ya conocemos la derivada del seno, entonces voy a despejar el coseno de u. A ver, si despejo el coseno de u, ¿están de acuerdo que primero el seno cuadrado pasa del otro lado restando y puedo tomar la raíz? Bueno, eso quiere decir que si yo quiero calcular la derivada respecto de x del coseno, pues es lo mismo que calcular la derivada respecto de x de esto. Ya que tengo esta derivada, bueno, esta función coseno de x sustituida por el seno, de hecho aquí tengo un error porque este no es u, porque estoy sustituyendo el coseno de x, entonces debo tener aquí seno de x. Bueno, entonces lo que voy a hacer es derivar aplicando la regla de la cadena y la regla de la función potencia para que podamos encontrar la derivada de la función coseno. Entonces, rápidamente lo único que voy a hacer aquí es reescribir a esta raíz en términos del exponente fraccionario para que me quede 1 menos seno cuadrado de x elevado a la 1 medio. Eso es lo único que hice. Bien, pues vamos a aplicar la regla de la cadena. La voy a aplicar de la misma forma que lo hicimos la sesión anterior. Entonces, primero, voy a definir que... Bueno, no voy a usar u. La función m. M es igual a la raíz de 1 menos seno cuadrado de x. Ahora, puedo definir a la función n como 1 menos seno cuadrado de x. Entonces, m es mi función completa. N es la función que se encuentra dentro de m, que en este caso sería 1 menos seno cuadrado de x. Y p va a ser la función seno de x, que se encuentra dentro de n. Entonces, aquí ustedes pueden observar que esta función n se encuentra dentro de m y esta función p se encuentra dentro de n. De esta forma, entonces podemos calcular la derivada de la función m, que es la más externa, la raíz que tenemos aquí, respecto de x, como la derivada de m respecto de n, por la derivada de n respecto de p, por la derivada de p respecto de x, que es lo que nos indica la regla de la cadena. Bueno, pues a ver, antes de hacer cualquier derivada, voy a reescribir a m en términos de n, a n en términos de p. Entonces, m es igual a la raíz de n. ¿Están de acuerdo? Vale, a ver. N vendría siendo igual a 1 menos p cuadrada. ¿Sí?
Y por último, P es igual al seno de X. Bueno, entonces, aplicando la regla de la cadena, primero obtengo la derivada de M respecto de N. Pues entonces esta es la derivada de N a la 1/2. Bien, entonces, aplicando la derivada de la función potencia, el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos. Entonces, 1/2 menos 1 es menos 1/2. Y ya tengo la primera derivada. Entonces, esta primera derivada es esta. Ahora tengo la derivada de N respecto de P, que va a ser lo mismo que la derivada respecto de P de 1 menos P cuadrada. A ver, esta es la derivada de una suma. Entonces, pues podemos hacer la derivada de cada uno de los sumandos. La derivada de 1, pues es la derivada de la constante. Y la derivada de la constante es 0, exactamente. Ahora, me quedaría menos la derivada de P cuadrada. Pues aplico otra vez la función potencia. El exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos. Entonces, el exponente 2 menos 1, pues es exponente 1. De tal forma que la derivada de 1 menos P cuadrada es igual a menos 2P. Y entonces tenemos que la derivada esta, que está subrayada, pues es esta. ¿De acuerdo? Bien. Pues por último, la derivada de P respecto de X es la derivada del seno de X. Y ya habíamos establecido que la derivada del seno pues es el coseno de X. Y en consecuencia, esta que tenemos aquí es esta de aquí arriba. Vale. Pues ya nada más me queda entonces hacer sustituciones. Entonces, finalmente, la derivada de M respecto de X vendría siendo el producto de este por este por este. Entonces ya tengo la derivada de todas las funciones y ya las tengo encadenadas al irlas multiplicando consecutivamente una tras otra, ¿no? Que es pues, lo que conocemos como la regla de la cadena. Ahora, antes de hacer las sustituciones por las funciones m, n y p originales, que pueden simplificar y vamos a compactarlo todo en un solo término. ¿Qué pueden simplificar? A ver, 2 del denominador con 2 del numerador. Entonces la derivada de m respecto de x me va a quedar menos
que es el signo menos del término de en medio, p veces por el coseno de x. Entre, por el exponente negativo, pues me va a quedar la raíz de n. Y ya lo tengo lo más simplificado posible. Bien, pues ahora sí ya puedo sustituir las funciones originales. Recordemos que m era la raíz de 1 menos seno cuadrado de x, n era 1 menos seno cuadrado de x y p es igual a seno de x. Entonces, primero m. M es la raíz de 1 menos seno cuadrado de x. Esto es igual a menos p. P era 1 menos seno cuadrado de x por coseno de x. Ah, no es cierto, P no era ese. P era el seno de x. N si es 1. Menos seno cuadrado de x. Ahora, ya tengo las funciones sustituidas, ¿no? Ya tengo P, ya tengo N, ya tengo M. Pero recordemos lo siguiente. Recordemos que toda esta sustitución la hicimos a partir de la identidad pitagórica. De despejar coseno de x de la identidad pitagórica fundamental, pues obtuvimos la raíz de 1 menos seno cuadrado de x. Entonces puedo revertir esa sustitución de tal manera que tendríamos que la derivada respecto de x de, en este caso, el coseno de x, pues sería igual a este término, pues es coseno de x. Y como tengo coseno de x en el numerador y en el denominador, puedo simplificarlos de tal manera que la derivada del coseno de x es el seno de x. Y listo. Ya tenemos las dos derivadas de las funciones trigonométricas fundamentales. La derivada del seno es el coseno de x y la derivada del coseno pues es menos el seno de x. Y ya tenemos las dos derivadas con las cuales podemos encontrar las derivadas de cualquier función trigonométrica. Pues a ver, vamos a calcular entonces pues a ver la cosecante. A ver, aquí, para que podamos calcular esto, con base en las derivadas que ya tenemos, no es 1 entre cosecante, es 1 entre seno. Vamos a utilizar la equivalencia de la cosecante en términos del seno. Y lo que tenemos, pues es una función con cociente. Ahora, aquí podemos aplicar dos reglas. Las reglas que vamos a aplicar en este momento pueden ser
o la regla del cociente o la regla de la función potencia. Desde mi particular punto de vista, creo que la regla de la función potencia es más rápida, porque podemos establecer lo siguiente. El cociente de 1 entre seno de x lo podemos expresar como seno de x, todo eso elevado a la menos 1. No quiere decir que es la función inversa, aquí es la función recíproca, ¿sí? Bueno, si hago la derivada, pues me va a devolver el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos. Y recuerden que por la regla de la cadena tengo que derivar lo que está adentro. Aquí ya no estoy usando las funciones u, v y así sucesivamente. Aquí lo voy a hacer un poquito más directo para que ya también se vayan acostumbrando a que tengan la habilidad suficiente para, para ir colocando las derivadas sin necesidad de recurrir a cambios de variable. Entonces, tengo el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos por la derivada de lo de adentro. Y ahí lo tenemos. Bueno, entonces, ya que tengo esta, ya tenemos cuál es la derivada del coseno. Esta sí ya. Ah, cierto, cierto, es la derivada del seno. No sé por qué. Ya estoy pensando en la derivada ya hecha, pero esta es la derivada del seno. Ahí está. Y la derivada del seno, pues es el coseno de x. A ver, aquí tenemos una de dos. O este 1 entre seno cuadrado lo pasamos a cosecante cuadrada. O podemos asociar de esta forma como menos 1 entre seno de x por coseno de x entre seno de x. Y pues digámoslo así, esta es la forma clásica de la derivada de la cosecante. Entonces, cuando yo derivo la cosecante de x, esta va a ser igual a menos la cosecante de x por la cotangente de x. O también podemos establecer a la derivada como menos la cosecante cuadrada por el coseno de x. Y listo, ya tenemos una derivada más a nuestra lista de derivadas de funciones. En este caso de tres funciones trigonométricas: la cosecante, el seno, el coseno. A ver, el resto de las derivadas, esas ya se las puse en la lectura de derivada de funciones trigonométricas. Y si no mal recuerdo, creo que esa ya la subí a módulo, entonces para que la puedan revisar. Ahora, aquí nada más a partir de este momento, pues es conveniente que les haga este aviso. No es necesario que se memoricen todas las derivadas. Como pueden ver, pues aquí pudimos deducir una de esas derivadas trigonométricas a partir de la del seno y de la del coseno. Las únicas que deben tener presentes pues son las del seno y la del coseno, desde mi punto de vista. Todas las demás pues no hay ningún problema, se pueden deducir rápidamente, o pues a final de cuentas como ya están calculadas no es necesario que las estemos calculando constantemente. Aquí lo estoy realizando con dos objetivos. El primero pues ir presentando algunas derivadas de funciones específicas, y la segunda pues para que se vayan acostumbrando a utilizar las reglas de derivación, ¿sí? Pues a ver.
vamos a tener a la función y igual al arco cuyo coseno es x. Así es como la vamos a tomar en cuenta. Entonces, lo que quiero hacer primero es recordar cuál es la derivada de la función inversa. La derivada de la inversa pues va a ser 1 entre la derivada de la función original evaluada con la inversa. Esa es la derivada que encontramos por regla de la cadena para la función inversa. Bueno, ahora aquí solamente quiero contemplar lo siguiente. Aquí la función inversa la voy a denotar así, la estoy denotando como y para que sea un poquito más rápido. Pues la inversa de la función original es coseno de x, ¿sí? Para que consideremos eso. Bueno, es más, yo creo que para que haya coherencia con la notación, mejor lo voy a poner así. Y es más, para que me alcance el espacio. Lo voy a poner de esta forma. Así, para que tengamos coherencia en todo lo que vamos a realizar. Bueno. Y voy a considerar otra cuestión. A ver, recordemos la identidad pitagórica fundamental. Bueno, pero aquí le voy a poner u en lugar de x. Y voy a despejar el seno de u. Bien, ahí está. Entonces, esto es todo lo que necesito para encontrar la derivada de la función inversa al coseno de x, es decir, la función arco cuyo coseno es x. Entonces, voy a hacer las sustituciones pertinentes. Primero, la inversa pues es el arco cuyo coseno es x. Y esto tendría que ser igual a 1 entre la derivada del coseno, pues es el menos seno de x. Y este lo voy a evaluar en la función inversa, tal cual como me lo está indicando la derivada que obtuvimos la semana pasada. Entonces, esta la voy a evaluar en el coseno, con el coseno inverso, el arco cuyo coseno. Bueno, así se queda. Ahora, antes de evaluar, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este seno de x lo voy a sustituir mediante la identidad pitagórica fundamental. Por eso es que la escribí de esa forma, para que podamos realizar la sustitución. Y esto me quede como el seno de x, pues va a ser 1 menos coseno cuadrado de x. Y esta función debe seguir siendo evaluada en el arco cuyo coseno. Ahí me faltó poner la x.
Ahí está. El arco cuyo coseno es x. A ver, ahora, si lo evalúo, lo que voy a obtener es lo siguiente. Menos, el signo menos lo voy a poner por enfrente de toda la fracción. Menos la raíz de 1 menos, aquí lo voy a poner así, el coseno del arco cuyo coseno es x. Y esto va a estar elevado al cuadrado. Todo esto bajo la raíz. Bueno, entonces lo único que hice fue evaluar el coseno en el arco cuyo coseno y pasé el exponente cuadrado lo más externo posible para que pueda realizar la composición de funciones. Entonces, como el coseno y el arco coseno son inversos, si yo hago la composición entre una función y su inversa, pues debo obtener la función identidad. Y de esta forma encontramos que la derivada respecto de x del arco cuyo coseno es x es menos 1 entre la raíz de 1 menos toda esta composición de funciones es x. Por lo tanto voy a tener aquí un x cuadrada. Y listo. Ya tengo la derivada de la función inversa al coseno de x. La función inversa que vamos ahora a trabajar es el arco cuya secante es x. Entonces la función original es la secante de x. Y entonces, a ver, aquí les voy a preguntar, ¿cuál es la derivada de la secante de x? Secante por tangente. Entonces, en este caso, pues ya no lo vamos a demostrar, ya nada más vamos a recurrir a donde la podamos tener anotada. La derivada de la secante de x es la secante por la tangente de x. Bueno, ya, por eso no hay absolutamente ningún problema. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es obtener la derivada de la secante respecto de x, utilizando la derivada de la función inversa. Bueno, entonces, a ver, si yo quiero calcular la derivada respecto de x del arco cuya secante es x, pues entonces sería 1 entre la derivada de la secante de x evaluada en la función inversa. Ahí lo tengo, entonces es la derivada de la secante evaluada en la función inversa. Y la derivada de la secante pues ya la tienen ahí. Entonces esta derivada se va a convertir en denominador secante de x por tangente de x, que va a estar evaluada en el arco cuya secante es x. Y esto va a ser 1. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Antes de continuar con la evaluación, quiero que me indiquen alguna identidad pitagórica que relacione la secante con la tangente.
La identidad pitagórica que relaciona a la tangente con la secante es esta. Esta es la identidad. Entonces lo que voy a hacer es despejar la tangente. Pero yo le voy a quitar el cuadrado. Bien, esta es la identidad pitagórica que vamos a utilizar porque antes de hacer cualquier sustitución, pues vamos a cambiar esa tangente por esta raíz que tenemos aquí. Y ya cambiando esta identidad trigonométrica, sustituyendo ya, evaluando esta identidad trigonométrica, pues ya tendríamos entonces el valor correcto para poder evaluar la derivada. Bueno, a ver, ya nada más para terminar la derivada del arco cuya secante es x, pues vendría siendo la secante de x por esta raíz, secante cuadrada de x menos 1, todo esto en el denominador, y pues vamos a evaluar el arco cuya secante. Ahí está. Bueno, a ver. Aquí nuevamente aplicamos lo que hicimos hace un ratito. A ver, si yo evalúo la secante de x con su función inversa, ¿qué obtengo? X, la función identidad, x. Y entonces dentro de la raíz obtendría x cuadrada menos 1 y todo esto estaría en un denominador. Y listo. Ya tenemos la derivada del arco cuya secante es x, ¿sí? Ahora, aquí es una parte importante de por qué aparece ahí con esa x el valor absoluto. ¿De dónde sale eso? Bueno, lo voy a desarrollar por la forma que les comenté al inicio en el que debería salirnos, pero aquí voy a utilizar ya una de las derivadas importantes. ¿Cuál es esa derivada ya importante? Es la siguiente. Si yo tengo a la función y igual al arco cuyo coseno es x, entonces su derivada y' es esta. Que es la que ya habíamos calculado, ¿no? Es la que habíamos calculado en un inicio. Entonces, una forma alternativa de calcular el arco cuya secante es x es la siguiente. Recordemos que en funciones inversas habíamos encontrado que se cumplen estas equivalencias. El arco cuya secante es x es igual al arco cuyo coseno de 1 sobre x. Entonces, yo puedo derivar a ambos lados. Derivo de un lado, derivo del otro. Y entonces debemos aplicar del lado derecho lo que es la regla de la cadena.
La derivada del coseno es menos la raíz de 1 menos 1 sobre x cuadrada por 1, ¿sí? Por la derivada de lo que está adentro. Entonces, debo calcular también, según la regla de la cadena, la derivada de esto. Y entonces, esta función pues es lo mismo que x a la menos 1. De tal manera que podemos hacer lo siguiente. El exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos. Bien, pues ya tengo entonces esta derivada completa. Voy a reducir algunos términos. Esto es igual a menos por menos es más. 1 x cuadrada raíz de 1 menos 1 entre x cuadrada. Bueno, pues ahí está. Ahí ya tengo entonces esta derivada ya simplificada. Ahora, lo que voy a hacer es la suma de fracciones que está dentro de la raíz. ¿Están de acuerdo que esa suma de fracciones es lo mismo que x cuadrada menos 1 entre x cuadrada? Vale. Esto me va a quedar de esta forma. En el denominador me va a quedar como x cuadrada entre x cuadrada menos 1 entre x cuadrada. Y el numerador 1 lo sigo conservando. Vale. Ahora, por propiedades de los exponentes, en este caso de los radicales. Esto va a ser lo mismo que la raíz de x cuadrada menos 1 entre la raíz de x cuadrada. Y todo esto sobre 1. Bueno, más bien con numerador 1. Ahora, ustedes pueden observar aquí que este término y este término pues tienen la misma base, tienen exactamente la misma base. Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente. X cuadrada entre la raíz de x cuadrada me va a quedar de esta forma. Y entonces, por propiedades de exponentes, voy a tener esto. Lo voy a seguir conservando con la raíz. Es x cuadrada menos 2 sobre 2. Y voy a hacer la fracción. Esto me va a quedar como 4 menos 2 sobre 2. Entonces, estoy conservando tanto la raíz como el exponente cuadrado, ¿sí? Eso es lo único que estoy haciendo, manipulando los exponentes con sus fracciones, sus numeradores y denominadores del exponente. Ahora, esto me va a quedar como x a la 2 sobre 2. Ya cuando hago 4 menos 2, pues es 2. Entre 2, pues me queda de esa forma. En términos de raíces, es como si tuviésemos la raíz de x cuadrada. Pero recordemos que desde el inicio les había recordado que el valor absoluto, una de sus definiciones, es la raíz de x cuadrada. Entonces, precisamente esto que tengo aquí es el desarrollo de x cuadrada entre raíz de x cuadrada, y por lo tanto esta derivada de la secante del arco cuya secante me va a quedar de esta forma.
la derivada respecto de x del arco cuya secante es x, pues es igual a 1 entre el valor absoluto de x por la raíz de x cuadrada menos 1. Considerando que la simplificación de x cuadrada entre la raíz de x cuadrada, pues es la raíz de x cuadrada como tal, y es la definición del valor absoluto, ¿sí? Entonces, de ahí es que viene que en la derivada del arco cuya secante es x, se le coloque a la x que está fuera de la raíz un valor absoluto. Ahora, hay que considerar que también podemos dejar a la derivada del arco cuya secante de esta forma. En lugar de hacer todo el proceso de simplificación que acabamos de hacer, pues podemos dejarla de esa manera, como 1 entre x cuadrada por la raíz de 1 menos 1 entre x cuadrada, considerando que todo eso viene de la equivalencia entre el arco cuyo coseno es 1 sobre x igual al arco cuyo seno es x, ¿sí? Dense cuenta cómo las derivadas y las relaciones entre las funciones inversas siempre vamos a encontrar alguna relación entre ellas. Entonces, aquí lo curioso que tienen las derivadas de las funciones trigonométricas inversas es que no son circulares, como lo son la derivada, por ejemplo, del coseno y del seno, que cuando derivo una obtengo la otra y cuando la vuelvo a derivar regreso a la original. Aquí pues no va a suceder eso, porque cuando yo intente derivar nuevamente estas derivadas inversas, pues voy a tener cosas completamente diferentes, ¿sí? A ver, aquí lo único que quiero aclararles es, usamos aquí deducciones de estas derivadas solamente para hacer uso de la derivada de la función inversa, la derivada por la regla de la cadena, aplicar lo que vendrían siendo las reglas de derivación. Este tipo de derivadas pues ya no las necesitamos estar calculando constantemente. A menos que en algún ejemplo nos digan calcule por regla de la cadena la derivada del arco cuya secante es x. Pues ya lo hacemos de la forma en la que lo hicimos. Pero de otra forma, si tenemos la derivada del arco cuya secante es tal, pues ya la aplicamos directamente y nos olvidamos de realizar cualquier otra situación, ¿sí? Entonces aquí es nada más para que utilicemos las reglas de derivación. No tiene otro objetivo el que estemos contemplando realizar estas derivadas constantemente. Y también que sepan de dónde vienen las cosas, eso también es importante. No solamente que las apliquen, sino que sepan de dónde vienen. Porque si nada más las aplican y no saben de dónde vienen, pues luego pueden tener problemas de que están mal aplicadas o no saben por qué se está aplicando de esa forma, ¿sí? Pues vamos a dejar atrás las derivadas de las funciones trigonométricas y sus inversas. Ya después las vamos a retomar en algunas aplicaciones en particular, ¿no? Bueno, a ver, aquí quiero, antes de pasar a ver lo que serían la derivada de la función exponencial y logarítmica, voy a ver particularmente estas dos y ya después vemos la derivada de función exponencial y logarítmica en términos más generales. Entonces, primero de la función exponencial utilizando e y después por la función de la función logaritmo natural. Considerando que recordemos que las dos, una es inversa de la otra. Bueno,
A ver, aquí lo que quiero hacer, antes de comenzar con cualquier cuestión, es comentarles de un límite especial. Si yo tengo el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n y todo esto elevado a la n, entonces esto va a ser lo mismo que el límite cuando m tiende a 0 de 1 más m elevado a la 1 sobre m. Y el resultado de estos dos límites siempre va a ser e. Una demostración de dónde sale este límite, básicamente el del límite cuando n tiende a infinito, se encuentra en la lectura de la función, en la lectura de límites especiales de trigonométricos y esta. Como tal no viene en el temario, pero pues lo requerimos para encontrar la derivada de la función exponencial e a la x, de tal manera que la demostración como tal no lo vimos aquí en clase, porque pues prefiero que lo vean en las lecturas. No es una demostración que utilicemos constantemente, entonces prefiero que la vean en las lecturas. Aquí ya nada más la voy a aplicar directamente. Entonces, el límite de estas dos siempre me va a devolver el número e, siempre. Bien, con base en esto, lo que voy a hacer a continuación es encontrar cuál es el límite de la función exponencial. Esta la vamos a hacer mediante la definición de derivada, y la función del logaritmo natural la vamos a utilizar con la función inversa. Y con estas dos derivadas pues ya cerramos la sesión del día de hoy, para que el día de mañana veamos las derivadas de las funciones hiperbólicas y comencemos a ver ya, dejemos atrás las reglas de derivación y comencemos a ver ya algo más interesante, que vendría siendo el uso de la derivada. Bueno, entonces, a ver, voy a dejar esos límites ahí presentes y voy a considerar lo siguiente. Si yo quiero derivar la función exponencial, pues le aplico la definición. Y ahí está. Tengo entonces la definición de derivada aplicada a la función exponencial. Bueno, a ver, ¿tienen alguna idea de cómo puedo manipular este límite? Así no piensen en otros límites, ni en el que les acabo de comentar. En este que tienen ahí en la pantalla. ¿Alguna idea para que al manipularlo pueda encontrar una simplificación que evite la indeterminación de 0 entre 0 para este límite? A ver, ¿qué les parece si hacemos esto? Pues es la suma de exponentes, entonces por leyes de exponentes lo puedo separar de esta manera. Y esto me queda así, este límite. Ahora, de esta manera ya es más claro qué es lo que podemos factorizar. Por ejemplo, de este numerador, pues ya puedo factorizar e a la x para que me quede el siguiente límite. Y como esa función e a la x, el término e a la x que está factorizado no depende de delta x, pues puedo como una constante sacarlo del límite. Me quedaría como e a la x
por el límite cuando delta x tiende a 0. Y tendría entonces e a la delta x menos 1 entre delta x. Bien, pues ahora ya nada más me hace falta manipular e a la delta x. Bueno, lo que voy a hacer entonces es algo muy simple. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un cambio de variable. El cambio de variable que voy a hacer es el siguiente. T es igual a e a la delta x menos 1. Y voy a despejar, por ejemplo, delta x. Despejando delta x, puedo realizar sustitución aquí en este denominador. Bueno, a ver, entonces esto me quedaría como e a la delta x es igual a t más 1. Y para que yo pueda despejar delta x, pues aplico logaritmo natural a ambos lados. De este lado me queda el delta x y del otro el logaritmo natural de t más 1. Bien, ahora ya tengo cuánto vale delta x. Entonces lo que voy a realizar a continuación es la sustitución en el cociente. Pero antes de realizar la sustitución en el cociente, voy a calcular el límite. Un límite para este cambio de variable. Porque recordemos que si en un límite hacemos cambio de variable, tenemos que calcular el límite con ese cambio de variable. Entonces, en el límite original, el límite cuando delta x tiende a 0 de delta x tendría que ser igual al límite cuando t tiende a b del logaritmo natural de t más 1. Bueno, entonces esto me va a quedar como 0 y esto me va a quedar como el logaritmo natural de b más 1. Bueno, si yo elevo a la e a ambos lados de esta igualdad, obtengo e a la 0 es igual a e a la logaritmo natural de b más 1. Y resulta que e a la 0 pues es 1 y e a la logaritmo natural pues nada más me va a quedar el exponente. Con esto yo puedo determinar que b es igual a 0. Bueno, pues ya con eso es todo lo que necesito en este momento. Porque con estos elementos lo que voy a hacer es el cambio de variable con este límite, este que está aquí. Entonces voy a hacer los cambios de variable. Delta x lo voy a sustituir por lo que encontramos de delta x. Y los valores que vamos a tener ahí, pues los vamos a modificar un poquito para que podamos calcular correctamente el límite. Bueno, a ver, entonces voy a hacer las sustituciones. A ver, ahora entonces lo que voy a hacer es la sustitución de ese límite en color cian que está encuadrado en color blanco. Lo voy a sustituir por los elementos que tenemos aquí abajo. Entonces, delta x lo voy a sustituir por logaritmo natural de t más 1. Y delta x cuando tiende a 0, pues ya lo encontramos acá. Cuando delta x tiende a 0, el valor de la variable t también va a tender a 0. La t que calculamos a partir del
del cambio de variable. Entonces así rápidamente, lo que nos había quedado de la derivada respecto de x de e a la x, pues era e a la x por este límite. Ahí lo tengo. Entonces, hago el cambio de variable. Cambio delta x por t, que es el que tengo aquí. Cuando delta x tiende a 0, al cambiar de variable con t, pues este también tiende a 0. Y esto me queda como e a la logaritmo natural de t más 1 y todo esto menos 1 entre logaritmo natural de t más 1. Bien, a ver, simplificando algunas cosas. Primero, este e a la logaritmo natural de t más 1, pues me queda como t más 1. Con este menos 1 puedo simplificar estos dos. Y entonces voy a obtener esto. Bueno, vean que ya se simplificó nuestro límite. Ya de tener un límite con exponenciales, pues aunque tengo por ahí un logaritmo, ya se simplificó un poquito. Bueno, lo que voy a hacer a continuación es multiplicar por un 1. Este 1 va a estar formado por 1 sobre t. Entonces, multiplico el numerador por 1 sobre t y en consecuencia debo hacer lo mismo con el denominador. Cuando en el numerador multiplico t por 1 sobre t, esto me va a devolver 1. Y por propiedades de los logaritmos, este 1 sobre t va a pasar como el exponente del argumento. Es decir, a final de cuentas voy a tener que e a la x, límite de t, cuando t tiende a 0, de 1 entre el logaritmo natural de t más 1 elevado a la 1 sobre t. Bueno, ya casi acabamos. Ahora, yo puedo aplicar las propiedades sobre límites. Arriba pues me quedaría el límite de 1, pues que sigue siendo 1, independientemente de la constante. Y abajo yo puedo intercambiar el logaritmo natural por el límite, siempre y cuando el límite me devuelva mayor a 0. Entonces, lo único que debemos resolver pues es este límite, el cual ya se los había dado. Vean, este límite es el límite cuando t tiende a 0 de 1 más t elevado a la 1 sobre t. Y este es el límite que tenemos hasta acá arriba, que vendría siendo esta forma. En lugar de m le ponen t y es exactamente el mismo límite. De tal manera que si yo sustituyo el valor de este límite, que es e, el cociente me quedaría como 1 entre el logaritmo natural de e. Y como e es la base de los logaritmos naturales, pues me quedaría 1 sobre 1, llegando finalmente
a que la derivada de e a la x respecto a x es e a la x. Bueno, entonces, rápidamente, ya para terminar, si yo tengo a la función f de x igual a e a la x, la función inversa, como ya habíamos visto, pues es la función logaritmo, en este caso logaritmo natural de x. Bueno, entonces, lo que quiero encontrar aquí, pues es la derivada de la función logaritmo natural respecto de x. Y eso lo podemos encontrar mediante la derivada de la función inversa. Es decir, 1 entre la derivada de e a la x evaluado en la función logaritmo natural de x. Bien, pues como ya habíamos visto, acabamos de demostrarlo, la derivada de la función exponencial es la propia función exponencial, evaluada en el logaritmo de x. Ahí está ya bien escrito. Bueno, entonces, si yo evalúo la función exponencial con el logaritmo, pues esto es lo mismo a tener a 1 entre e a la logaritmo natural de x. Esta sigue siendo la derivada de la función logaritmo. Bien, ahora, como e es la base de los logaritmos naturales, e a la logaritmo natural de x es lo mismo que la función identidad x y por lo tanto la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y listo. Ya encontramos lo que es la derivada de la función inversa a la exponencial, del logaritmo natural de x, ¿sí?